porque ni siquiera teníamos cédula de ciudadanía. Por lo tanto, no podíamos votar, no teníamos ni voz ni voto. No podíamos ir a una notaría a firmar nada, porque no teníamos la cédula, porque no teníamos voto, porque éramos un poquitico o a nivel de un niño. Entonces, todo esto son luchas, todos son trabajos que estamos haciendo y hay que hacerlo y hacerlo bien. Lo que estamos buscando entonces es abrir el espectro para que más mujeres con capacidades ocupen puestos de esa naturaleza. Y tenemos que demostrar con saber, con inteligencia, mostrando que somos tan capaces como los otros. No está limitado por hombre o por mujer, sino que cada quien tiene sus propias facilidades para manifestarse o para aprender o para mostrarse en determinada área, porque no es todo, todos no sabemos de todo. Entonces necesitamos más mujeres posicionadas. Y la academia, mire, 154 años de haber fundado la Academia Colombiana de la Lengua en Colombia. Yo creo que es la mayor, la más antigua de América Latina. Y por primera vez aparece una mujer indígena y parece una mujer negra. Porque no había espacio. Para nosotras no había espacio. Y para una negra sí que menos. Pero he tenido que llevar la voz de otros que me antecedieron y levantar la mía, pero apoyada en los que estaban atrás. Esto es un proceso. Esto no es que pareció de la noche a la mañana, que Mari Grueso en la academia, no. Antes habían trabajado otros, como este señor Zapata Olivella, por decir algo. Aquí tenemos a este Candelario Obeso. Candelario Obeso, siendo un hombre intelectual que manejaba como 4 idiomas en ese tiempo, era una cosa increíble. Candelario Obeso no ya tuvieron en cuenta nada de las cosas que hizo. ¿Por qué se conoce a Candelario Obeso? Porque escribió unos poemas con la forma de hablar del pescador de allá de la costa caribe, de Mompox. Entonces, por eso se conoce, porque en los estudios que él realizó no parecen ni los cargos que ocupó, no parecen en ninguna parte, pero desde la poesía y por la forma como él utilizó el lenguaje, es que nosotros podemos saber que él existió. Y era una forma hasta la rara, la gente hasta por burlarse, porque fue el primer hombre negro que habló aquí de poesía negra. Entonces, yo las invito a que nos pongamos a trabajar y en serio. Porque resulta que muchas veces tenemos las cualidades, tenemos la gana y después se nos quita. Porque no vemos como los resultados, como que no hay plata, como que nos toca que luchar mucho, como que tenemos que andar de aquí para allá y a beneficio de qué. No. La constancia y la fe son importantes en esto. Tenemos que tener fe en lo que hacemos. Las nuevas generaciones, por favor, deben de asumir todos estos retos. Le estamos dejando el espacio más despejado. Ustedes tienen que tener fe en lo que hacen, tener la convicción de quiénes son y lo que quieren alcanzar. Ustedes no tienen por qué pasar por la vida nomás respirando, o porque sí, consiguieron un trabajo y punto. No vinimos simplemente a respirar, vinimos a dejar huellas. He dicho, señor. Gracias. Gracias. ¿Tú quieres agregar algo sobre esa agenda que tienes en la academia? Bueno,
yo creo que yo, sin querer queriendo, respondí la pregunta antes de que me la hicieran. Yo pues entré este año, pero ya empecé a trabajar. Entre otras cosas, los académicos también realizamos las réplicas. Cuando un académico ingresa a la academia, presenta un trabajo. Pues yo presenté el mío acerca de la traducción y otro académico respondió a mi trabajo, diciendo la investigación de Frances es de esto y de esto, aprobando o desaprobando, porque un académico puede decir yo no estoy de acuerdo. Recién estuve en un ingreso de un académico correspondiente en Tegucigalpa y quien hizo la réplica dijo yo no estoy de acuerdo con estos y estos puntos, y esto es pues una parte del trabajo que hacen los académicos, y yo ya estoy ahorita anotada para hacer 2 réplicas. Me tengo que sentar a leer el discurso de la persona, porque es un discurso que investiga, es una investigación que luego se publica en las diferentes revistas, en la revista de la academia, en las revistas de las universidades, y se hace una réplica dando respuesta, pero esta es una réplica que tiene que aportar algo a la investigación que la persona hizo. Entonces se empieza, como quien dice, poco a poco, haciendo estos trabajos como de hormiguita que parece que no producen nada, pero que a la hora de la hora alguien en algún momento futuro agarra la revista y dice, aquí hubo esta investigación, aquí alguien habló de este tema, esto es lo que sabemos, y di con esta información a través del artículo que está en la revista tal, y se va tejiendo una red y silenciosamente no sabemos a quién le estamos ayudando en el futuro o a quién estamos salvando a través de este trabajo literario. Y nada, eso, seguir trabajando. A veces en silencio y a veces haciendo bulla. Sí, así es. Bueno, ya para cerrar esta parte y este tema de la academia, les preguntaría si no creen que así como hubo que pelear para llegar, también hay que saber salirse o conceptualmente salirse de la academia y de lo que sí representa el canon, la norma, todo esto. Ahora que también sí, bueno, que fue una lucha llegar, ¿sí? Está bien, súper importante, pero conceptualmente hablando de lo que entendemos por la academia, toda esta historia que está detrás, no hay que subvertirla un poco también en un momento dado, contestarla, cuestionarla, y en ese sentido decía, salirse de ella un poco. Bueno, a ver si entiendo la pregunta correctamente. Por sobre todas las cosas, yo soy traductora, soy editora, soy mamá también. Entonces, para mí la academia solo es una parte del trabajo que hago y solo es un medio para el fin, y el fin es siempre llevar literatura. Creo firmemente, lo he dicho en otras ocasiones, que nadie sale ileso de un buen poema. Y creo que a través de la academia, que es un medio para lograr esto, la academia solo es uno de los medios. Yo manejo 2 editoriales, una editorial de poesía hondureña, manejo una editorial de poesía extranjera, soy traductora, trato de llevar poesía a donde lleve. En esta ocasión me acompaña la poeta Mihaela Moskaliuk de Rumanía, que es una poeta a quien le traduje un libro. Y entonces para mí la academia solo es uno de los medios para llevar literatura. Porque, como decía el poeta hondureño José Luis Quesada, un solo verso puede transformar a un hombre sensitivo. Creo firmemente en eso y creo que hay diferentes maneras de hacerlo, y la academia solo es una de esas formas. Gracias. Bien, muchas gracias. Y Mari, Tenemos que seguir avanzando con la academia. No podemos hacernos a un lado. Ese es un espacio que no ha sido fácil alcanzarlo. Nosotros vamos a aportar desde nuestra visión, pero no nos podemos apartar de ella porque no se puede dejar los logros que se han alcanzado. Hay que mejorar o tratar de demostrar que hace falta o que podemos aportar esto o aquello a lo que ellos tienen. Aportar, porque
Eso sí es lo que sí tenemos que hacer, aportar. Nuestro aporte tiene que ser significativo, que se vea que hemos llegado y que hemos llegado también a aportar. Donde vamos, donde estemos, tenemos que dejar huellas, señores. No vamos a estar por estar o alcanzarlo y después dormirnos. No. Alcanzarlo es lo más fácil, porque sostenerse es lo más difícil. Ok, hablemos un poco ahora sobre sus otras labores que las ocupan en la literatura, en la creación, en la edición, en tu caso, en la traducción. Por ejemplo, ¿de qué lenguas traduces hacia...? Bueno, pues yo traduzco del inglés al español, muy de vez en cuando y esporádicamente un poquito del italiano al español, y muy de vez en cuando y esporádicamente del español al inglés. Pero la mayoría de mi trabajo es de traducir del inglés al español. Procuro mantenerme actualizada de todos los poemarios que surgen en Estados Unidos, más en Estados Unidos que en Inglaterra o en otros países que hablan inglés. Y a eso dedico mi trabajo, y últimamente me he propuesto a mí misma publicar más mujeres o traducir más mujeres. Manejo junto al poeta hondureño Rolando Catán una sección de poesía en un periódico en Honduras, el periódico de mayor circulación, que sale los domingos, y me he propuesto que las traducciones que voy a estar publicando los domingos van a ser únicamente de poetas mujeres. Publiqué una hace mes y medio, ahorita la semana pasada iba a salir una que no salió por diferentes motivos, pero creo que va a salir este domingo. Tengo otra en camino y otra más en camino que la dejé a medio trabajar. Entonces, pues desde el trabajo que hago, darle mayor visibilidad a las mujeres. Es lo que les decía anteriormente, que si el poder lo tuvo un hombre o lo tenían los hombres para darse visibilidad entre ellos, pues ahora que yo tengo un poquito de ese poder, usarlo para darle visibilidad a las mujeres. Tú hablabas de las dos editoriales de las cuales haces parte. Cisne Negro la línea es poesía únicamente. Ambas son poesía. Ok. Y cuéntanos un poquito más sobre esas colecciones o esos proyectos. Bueno, la editorial Cisne Negro la fundó el poeta Rolando Catán hace ya unos 10 años, y yo me he unido a su proyecto, y este año pues estoy aquí en CRT para presentar un libro bilingüe de poesía del poeta colombiano Raúl Gómez Hattin, que hemos podido publicar en Honduras en Cisne Negro. Yo leí a Raúl hace años. De hecho, me robé de los estantes de la biblioteca de Rolando la poesía completa de Raúl. Todavía sigue robada, no la he devuelto. Creo que no la voy a devolver. Y empecé a platicar con algunos amigos y me di cuenta, por ejemplo, que en Honduras no conocían a Raúl, así como no conocían a muchos otros poetas que yo fui conociendo en este taller. Y la idea era darlos a conocer, que circularan. Bueno, hemos editado de Colombia al poeta Federico Díaz Granados también. Acaba de salir ahorita la poeta china Dai Weina, a Leonel Alvarado, que es otro poeta hondureño que radica en Nueva Zelanda. Y la idea es que haya más de Honduras en el mundo y más mundo en Honduras. Entonces, queriendo que haya más mundo en Honduras, estamos llevando a todos los poetas extranjeros que podamos, tanto en la editorial Cisne Negro como en la sección de poesía de La Tribuna. Y luego yo por mi cuenta manejo la editorial que se llama Los Amorosos como el poema de Jaime Sabines. Fundé esta editorial sin querer queriendo para hacer el libro que se iba a presentar en el Festival de Poesía de Granada, Nicaragua, que se lo dedicaban en ese año a Roberto Sosa, poeta hondureño, y había que hacerle un libro. Y yo dije, yo me encargo de hacer el libro de Roberto. Y me tenía que inventar una editorial y me tenía que inventar todo para hacer ese libro de Roberto. Yo no tenía planeado hacer una editorial, no tenía planeado nada de esto, pero en el proceso me fui dando cuenta que hay muchos libros de la literatura hondureña que están olvidados, que no se reeditan o que simplemente no los encontrás. O sea, que existió una edición de 1970
y nunca más se publicó. Una edición de 1934 y nunca más se publicó. En Honduras, la primera mujer en publicar un libro de poesía se llama Clementina Suárez, es nuestra gran poeta. Les recomiendo que la busquen online y que busquen un poema de Clementina que se llama Creciendo con la hierba. Y me di cuenta que Clementina había dejado poemas inéditos. Yo me fui un día a platicar con su hija, y su hija tiene actualmente 97 años, y me senté y le pregunto, y me dice, fíjese que yo tengo una caja de poemas de mi mamá. Y le digo, ¿cómo así que tiene una caja de poemas de su mamá? Me dice, ¿le gustaría verla? Y yo, ¿cómo así que sí me gustaría verla? Sáquela ahorita. Sí. Y entonces le pregunto a la hija, ¿y esta caja por qué no ha salido nunca a la luz? Y entonces me dice, porque nunca nadie me ha preguntado. Y me fui de espaldas porque es una caja que lo que tiene son manuscritos. El poeta José Luis Quesada, hondureño, que en paz descanse, me ayudó a hacer la selección porque algunos eran borradores. Y entonces decidí publicar un libro con poemas inéditos de Clementina Suárez cuando ya nadie sabía que la Clemen había dejado poemas sin publicar. Luego del poema que les hablaba de Creciendo con la hierba, este fue un poema que fue publicado en el 56 y nunca más se volvió a publicar en forma de libro. Y como tengo complejo de rata de biblioteca y me encanta meterme a los archivos a buscar en las revistas, descubrí que a pesar de que fue publicado en el 56, en el 46 ya existía el poema, porque ya hay menciones de este poema en diferentes revistas centroamericanas, guatemaltecas, salvadoreñas, que Clementina les dio el poema a sus amigos fueron escribiendo crítica y fueron publicando en las revistas, y nadie sabía esto. Yo hablé con la biógrafa de Clementina, y la biógrafa vive en Estados Unidos, es una estadounidense, y ella ignoraba todo esto, y realmente lo que ya a mí me llevó a todo esto, a la curiosidad de querer conocer un poco más de la vida de Clementina. Entonces así fue como terminé yo trabajando en este editorial, Los Amorosos. Recientemente publiqué a una narradora española, ella se llama Margarita Leós. Margarita llegó a Honduras y se enamoró de nuestra poesía, de la poesía hondureña. Hizo muchos artículos acerca de la poesía hondureña. Ella llegó a ingresar a la Academia Hondureña de la Lengua como académica correspondiente, y aprovechamos su llegada a Honduras para publicarle en Los Amorosos todos los artículos que ella ha escrito, porque en Honduras hay muy poca crítica de poesía escrita por hondureños, y ella es una de las pocas que ha hecho crítica recientemente. Entonces publiqué su crítica en Los Amorosos, como les decía, y la idea es dar a conocer pues a poetas olvidados de la poesía hondureña. Eso. Gracias. Mari, tú también has sido traducida a otros idiomas, tu poesía ha sido traducida. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de la traducción de tu obra a otras lenguas. Bueno, eso, cuando la primera fue La Muñeca Negra, que la tradujeron al inglés, y caramba, esa muñeca negra, y me la tradujeron al, ¿cómo se llama? El Palenquero. La primera traducción fue al Palenquero, y luego me la tradujeron en inglés y en francés. Entonces ponía el español, el inglés y el francés. Luego en portugués, en el mismo Portugal, la tradujeron. En Inglaterra, en Alemania, 2 de la mañana llamándome a mí de Alemania por esa bendita muñeca negra. Bueno, me han traducido muchos poemas a diferentes idiomas, afortunadamente, que yo no los entiendo, pero no importa, es que lo hacen, y los otros que entienden el idioma, pues lo leen. Y es muy satisfactorio darse cuenta uno que hacen eso con su obra, porque está trascendiendo. Yo antes de olvidarme, quiero decirle a todos y cada una de esta juventud que está aquí, que lea mucho, que lean,
y que creen, que sean creativos. Tenemos que leer, tenemos que partir de la lectura. Y de allí la memoria, la inteligencia, no sé qué cosa, empieza a moverse. Esa masa empieza a moverse cuando usted empieza a leer, entonces empieza como a analizar cosas y se da cuenta que como que no está de acuerdo con esto, como que esto debería ser así, o como esto había que colocarle esto de acá. Entonces ya se está cuestionando usted mismo. Necesitamos personas, mujeres que lean, mujeres que escriban, claro, hombres y mujeres, pero en este caso vamos a hacer más énfasis en las mujeres, porque nosotros que nos estamos como abriendo los cerrados. Entonces, abriendo esos espacios, entonces necesitamos cobrar o adelantarnos o buscar la manera de avanzar. Tenemos que avanzar porque estamos cogida del tiempo con relación a los otros. Así que yo necesito que lean mucho. Tenemos muchos, internet nos da muchas opciones, pero tomen los libros, no dejen morir los libros en la biblioteca sin leerlos. Mari, quiero que nos hables un poquito. Antes de terminar, ahorita vamos a dar la palabra a algunos de ustedes para que hagan preguntas. Y antes de irnos, ella nos va a leer un poema de su último libro de poesía erótica. Por favor. Pero antes quiero que nos hables un poco de un trabajo muy importante que tú has hecho y que se te ha reconocido también mucho, afortunadamente, que es en el campo de la educación de la lengua y de el reconocimiento, digamos, de estas culturas orales también en la literatura. La cultura de las periferias, como llaman. Bueno, yo soy una mujer oral. Las mujeres negras o los negros en general no manejamos la grafía. Entonces todo ha sido a través de la oralidad. Las enseñanzas, las costumbres, las creencias, todo han sido transmitido de forma oral. Ahora vino la grafía y empezamos pues a incursionar en la academia, en las universidades y todo. Pero siempre teniendo como punto de referencia nuestra oralidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos llevando la oralidad a la escritura. Porque lo oral no puede trascender tanto como cuando se escribe. Estamos hablando aquí, ustedes van y pueden contarle a otros tantos los que acababan de oír aquí. Pero ustedes algo le quitan o le ponen en el camino. Que como que dijo, y buscan un sinónimo, pero todos los sinónimos no son exactos. Entonces, eso como que dice, de boca en boca se va perdiendo la historia y va apareciendo otra, que tiene rasgos, pero no es la misma. Lo que usted escribió, publicó, aquí en la página 29, ¿cómo te extraño? Dice. Y siempre van a encontrar en este libro, en la página 29, ¿cómo te extraño? En este libro. ¿Por qué? Porque siempre va a estar. Claro que si aumenta el libro, puede que se cambie de página, pero el texto va a ser exactamente el mismo. Mientras que la oralidad tiende a perder elementos en el camino. Entonces de allí que empieza uno a escribir y a mostrar esa parte de la literatura oral, hacer el puente a la escritura. Conservar la oralidad no es fácil y por eso yo ahora me he ido a los niños.
Estoy escribiendo para niños porque necesito que los niños nos reconozcan desde lo que somos y cómo somos y con nuestras diferencias. Yo no escribo únicamente para los niños negros, yo escribo para todos los niños. Pero lo que sí quería era que los otros nos pudieran ver desde los libros. Abran el libro, aquí hay unos niños negros, que son los protagonistas. Y los no negros también nos reconozcan desde los textos y le parezca algo normal, porque antes no lo había. Entonces ahora ellos lo van a ver como algo normal y lo van a estudiar. Van a estudiarlo así como nosotros hemos estudiado a los otros. Entonces para mí, mi mayor aporte creo que es la literatura infantil, porque una cosa es verme usted aquí sentada y otra que yo llegue a un colegio. Tengo que asegurarme bien para no quedar revolcada en el piso. Los muchachos se enloquecen y a tocarme a ver si yo soy de verdad. Perdón. Entonces, llevar la literatura infantil negra o afrocolombiana al aula fue muy importante, porque yo, desde mi óptica de mujer y maestra, me di cuenta que no estábamos nosotros en el aula de clase, aunque un 90% era negro, pero el negro no parecía. Estábamos recibiendo una cultura que no nos correspondía. Claro que tenemos que estudiarla todas las culturas, porque este es un país de diversidad pluriétnico y multicultural. Pero entonces la nuestra, ¿dónde está? Tiene que aportar, nosotros tenemos que aportar a esa gran cultura y no debemos estar simplemente en la periferia. Esa es otra cosa que he tratado, de que la literatura afrocolombiana no sea una literatura en la periferia, sino que sea una literatura que esté en el núcleo de la literatura. Hablamos exactamente de las mismas cosas. Lo que pasa es, por ejemplo, en mi caso, que yo hablo del Pacífico porque es lo que yo quiero mostrar. Yo quiero mostrar el Pacífico desde diferentes ángulos. Si ustedes no conocen el Pacífico, entonces van y lo conocen a través de lo que yo digo. Elementos que nosotros tenemos allá y que acá no los tienen, o que más allá no los tienen, y los pueden conocer a través de lo que leen. Por eso les digo, hay que leer y mucho. ¿Que de dónde soy? Me preguntan muchas veces. Soy una mujer negra del Pacífico colombiano, donde muchos ríos descienden cantarinos, se anudan al mar con dulzura a beber agua salobre de sus entrañas, donde los peces viajan insistentes en mi memoria y los alcatraces pescan esperanzas, donde el viento se lleva el sonido del tambor y te trae el olor de la marea lontananza, donde la lluvia toca tu ventana para despertarte, mientras llueve las islas y las olas pesan la arena en la playa con lamento obstinado, donde el sol sonríe al viento mientras te pinta la piel de chocolate. Soy de ese mar donde los luceros navegan en Ibabura, cuando del cielo descienden sobre el agua y Dios viene de cuando en cuando a pasar vacaciones en sus playas. Ahora vamos a escuchar la voz poética de Frances Simón. No. A ver, esta no es mi voz poética. Esta es la voz de Ida Vitale.
y lo quiero leer porque lo quiero leer para los estudiantes. Yo estoy segura que casi todas las poetas que estamos aquí hemos leído o escuchado este poema alguna vez, pero lo quiero leer para las estudiantes que estoy segura que no lo conocen. Este poema se llama Fortuna y dice así: por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio entonces para ustedes, para sus comunidades, para nuestras invitadas, que tenemos una invitación luego del evento de la emisora universitaria. Entonces, a ver quién. Pero no nos vayan a matar a tanta pregunta, pues. Están muy tímidos. Una mano levantada, ¿no? Ninguna. Allá, ok. Muchas gracias por... Espera un segundo, que ya levantó la mano primero y enseguida... muchas gracias por estar acá. Mari es una figura, realmente los que te seguimos estamos muy agradecidos por las palabras, porque estás acá y porque al final la academia, que es una academia, como lo dijiste, muy cerrada, muy conservadora, muy blanca también. De hecho, el lema que tiene es muy blanco. Finalmente han abierto, y últimamente han estado mucho más abiertos a los territorios, sobre todo los territorios, la manera como pensamos, la manera como hablamos, la manera como sentimos, y en especial la cultura del Pacífico. Pero ahí es donde viene la pregunta: la academia, ¿qué está haciendo por la memoria? Lo mencionaste, la memoria oral, la memoria lingüística de los territorios, no solamente del Pacífico, también del Caribe, y sobre todo la memoria de la mujer del territorio, de estos territorios. Últimamente tengo referencia a la biblioteca que sacan las editoriales independientes, la biblioteca de mujeres. Ahí está Varela, está María Liu Pozo Figueroa, están otras mujeres, y ahora la que se viene, la biblioteca última que sacaron, que es una colección impresionante, magnífica. Pero la Academia de la Lengua, ¿cuál es la postura? La Academia de la Lengua no ha estado, y ha estado como aparte, eso, ustedes allá y nosotros acá. La Academia, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Ha estado leyendo textos de otros académicos o de otros personajes. Entonces alguien va, postula esa obra, y entonces la leen, hacen un análisis de la obra que postularon, pero casi todos son de personas de atrás. De pronto, para que no se pierda pues la idea de esa persona, o el nombre, para sacarlo a la luz, el nombre de esa persona. Pero ellos no están haciendo por regiones ni por nada. Ellos se encierran en su círculo de gente de la élite, porque todos son elitistas. Entonces, ahora vamos a ver qué hace.
¿Qué hacemos, no? Y me toca duro. A ver cómo hacemos para que esta gente empiece a darse cuenta que nosotros no solamente estamos ahí en el papel, sino que nosotros existimos y hablamos y escribimos. Soy mujer, soy mamá y más allá de estos dos roles, me he podido enfocar en estos procesos con mucha disciplina. Entonces cada una de las cosas que ustedes han dicho me han tocado mucho. En ese sentido, hace un tiempo atrás me he preguntado por qué me gustaba tanto mi trabajo aquí en la biblioteca. Y creo que es precisamente porque a través de estos espacios podemos hacer viva la biblioteca y no dejar morir esos libros y todo lo que realmente representa la biblioteca, que es un epicentro del conocimiento y una memoria histórica, porque aquí en la biblioteca de la Universidad de Córdoba también tenemos patrimonio de nuestra cultura portuguesa, tenemos la colección entera de Manuel Zapata Olivella. Entonces creo que no solo hablo por mí, sino por todos mis compañeros, es un honor tenerlos aquí, doctora Mari, tenerla aquí también es un privilegio total. Y pues bueno, ya que veo que la mayoría del público somos mujeres y que en la Universidad de Córdoba hemos hecho demasiados procesos para generar liderazgo transformacional, pero también empoderar a las jóvenes mujeres a que se tomen esos espacios y esos lugares de autoridad y de poder, precisamente para esa representación, no solamente desde el género, sino también desde las etnias y desde las posiciones ideológicas. Me gustaría que ambas nos regalaran un mensaje para nosotras y que, aunque en el camino pueda cambiarse un poco la historia, siga teniendo pues ese mismo sentir cuando nosotras se lo digamos ahora. Voy a citar al poeta árabe Al-Mutanabi para todas las mujeres, para que lo recuerden y se graben este verso por siempre y para siempre en cualquier circunstancia de su vida, que recuerden siempre este verso de Al-Mutanabi: tu más sublime rango es ser invocada en femenino. Eso. Lindo. Bueno, yo sigo sosteniendo que hay una responsabilidad muy grande y hay que tomarla en serio. Ustedes son el presente, empiezan a ser presente porque gente así como yo ya le está dando vuelta a la esquina. Y el futuro de este país será lo que ustedes quieren que sea. Ustedes tienen el poder de transformarlo, pero tienen que partir de leer, de crear y de tener fe en ustedes mismos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, a la biblioteca, al equipo, a nuestra presentadora y a ustedes todos que nos acompañaron esta mañana. Gracias.